Entonces, eso significa la palabra predestinación. Marcar un destino. Marcar un destino. Que estábamos mirando las diferentes posiciones que tienen las personas acerca de esta palabra, ¿sí? Recuerda que les dije que conocemos a Dios, ¿por qué? Por razonamiento o por revelación. Por razonamiento o por revelación. Cuando el hombre interfiere en la parte del razonamiento, es que se sacan nuevas doctrinas, ¿sí? Y entonces, con esta palabra, dicen los calvinistas que Dios tiene todo preordenado. ¿Quién se salva y quién se pierde? ¿Sí? ¿Se dan de cuenta? Entonces Dios, dicen ellos, Dios ya tiene marcado el destino de los hombres. Entonces tiene marcado aquí que don Jorge se salva, pero su hijo no. Dios ya tiene preordenado eso. Entonces haga lo que haga su hijo Jorge, Dios ya tiene preordenado eso. ¿Sí? Eso es lo que dice el calvinismo. Estábamos mirando aquí Romanos 8:29. Romanos 8:29. Aquí lo tienes. ¿Quién no lo puede leer ahí? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y mirábamos que con este texto se marcan tres palabras. ¿Sí se acuerdan? La primera es esta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esa palabra qué es lo que marca? Un propósito. Cuando usted encuentre en la palabra de Dios esta palabra, ¿por qué? Póngale atención. Póngale atención a esta palabra. Porque esta palabra le está marcando el propósito de lo que viene hablando. El propósito. Entonces vemos que Dios tiene un propósito, marca un intenso deseo de hacer algo. Ya hablábamos que con el hombre, ¿cuál fue el propósito de Dios al hacer a Adán? Al hacer al hombre. ¿Cuál fue? El tener una comunión de amor con él. Pero este propósito, ¿qué pasó? Se interrumpió, ¿cierto? Se estorbó por causa del pecado. Entonces Dios tuvo un nuevo propósito, ¿para qué? Para volver a restaurar esa comunión perdida a causa del pecado. ¿Sí? Y ese es el propósito de Dios, restaurar esa comunión. De acuerdo a ese propósito somos llamados ¿para qué? Para volver a tener comunión con Él. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. La segunda palabra es que los que antes, ¿qué? Conoció, antes conoció. Que eso significa un preconocimiento. ¿Sí? Conocer las cosas por anticipado. Y hablábamos que Dios es ¿qué? Omnisciente. Omnisciente. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Que Él conoce todas las cosas. Él sabe todas las cosas. ¿Sí? Anticipadamente. Recordábamos que el tiempo para Dios no transcurre como para nosotros. ¿Sí? Hay una canción que cantan los niños, bueno, no está Liana, que ella es la que no canta, que dice que Dios no es un viejito. ¿Para qué? ¿Alguno se lo sabe? Angie, ¿cómo es? La mamá. Acuérdense que Dios no es un viejito sentado en un sillón que escucha poquito. ¿Con barba y qué? Con barba y con bastón. ¿Sí? Porque nosotros en nuestro concepto, en nuestro razonamiento decimos, no, Dios, ¿cuántos años tiene? ¿Cierto? ¿Cuántos años tiene? Si yo tengo 25, y yo me quedé ahí. Dios, ¿cuántos años tendrá? ¿Sí se dan de cuenta? Entonces nosotros tenemos un concepto del tiempo muy diferente del de Dios. Dios vive en un eterno presente. A Él no le afecta el tiempo. Él vive fuera del tiempo. Entonces, de acuerdo a ese conocimiento previo, dice a los que antes conoció, ese conocimiento anticipado, porque Él conoce todas las cosas, dice que también los que
Los predestinó. También les marcó un destino. Y ese es el concepto que quiero dejarles claro a cada uno de ustedes. Ese concepto de predestinación. Marcar un destino. Vamos a Hechos, que ahí fue que quedamos en Hechos capítulo 4, versículos 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28. Si alguno no lo quiere leer, por favor. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí. Entonces, el versículo 28 dice, para hacer que cuanto tu mano y tu consejo habían antes que determinado que sucediera. ¿Qué tratamos de establecer? Si la predestinación viola o no el libre albedrío del hombre. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de establecer. Si Dios, que conoce todas las cosas y preordenó o marcó un destino, ¿eso influye o no en el libre albedrío del ser humano? ¿Sí? Hay un hombre llamado Palmer que dice, Dios decide todo lo que va a suceder en el universo entero. ¿Es eso correcto? Vean lo que dice Palmer. Dios decide todo lo que va a suceder en el universo entero. Él tiene todo preordenado por el consejo de su voluntad. El movimiento de un dedo, el latido del corazón, la risa de una niña, el error de una mecanógrafa e incluso el pecado. Dios tiene ya todo preordenado. ¿Será eso correcto? O sea, Dios ya tiene preordenado hasta el movimiento del dedo que yo estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Dios ya lo tenía ya preordenado. Yo no hay nada que pueda hacer. Yo solo sigo lo que está preordenado para mí. ¿Sí se dan de cuenta lo que dice este hombre? Y eso es lo que queremos establecer. ¿Dónde queda mi libre albedrío? ¿Dónde está mi voluntad? Queda anulada, si eso es correcto. Y si queda anulada, también queda anulada la responsabilidad de lo malo que haga. Exacto. Entonces, hay muchos que creen, no, como Dios ya tiene preordenado quiénes se salvan y quiénes se pierden, no importa lo que usted haga, si está preordenado para perderse, no importa lo que usted haga. No hay que predicar. ¿Sí? No importa. No interesa. Si usted está preordenado para salvación, no importa todo lo que haga. Usted tiene licencia para hacer cualquier cosa porque usted está ordenado para ir al cielo. Entonces, esta doctrina del calvinismo con este hombre dicen eso. Hay una frase que está marcada hasta en los creyentes, ¿sí? Y yo creo que usted la conoce. Alguien dijo, o quién es el que dijo, no se mueve una hoja sin que se haga la voluntad de Dios. ¿Se han escuchado esa frase? ¿Sí? Y muchos dicen, la Biblia dice que no se mueve ni una hoja sin que se haga la voluntad de Dios. ¿Es eso correcto? ¿Es eso correcto? Entonces, ¿quién dijo esas palabras? ¿Quién? Cervantes, en la obra Don Quijote de la Mancha. Esa frase viene de ahí, de la obra Don Quijote de la Mancha. Léanla. Ahí Don Quijote, en la charla que tiene, él dice esa frase. No se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros tomamos eso como si la Biblia lo dijera.
Y he escuchado, la Biblia dice, no se mueve ni una hoja sin la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Se dan de cuenta? Entonces, recuerden estas cosas. La predestinación bíblica no viola el libre albedrío del ser humano, del hombre, sino que ¿qué? Lo involucra. ¿Cómo lo involucra? Aquí leíamos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué había pasado allí? En Hechos capítulo 3, Pedro y Juan iban al templo. Había un hombre en la puerta pidiendo limosna, ¿sí? Recibió una sanidad de parte de Dios. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y esto lo llevó a tener muchos problemas. Este hombre tenía más de 40 años. Lo llevó a tener muchos problemas. Los llevaron ante el concilio, les amenazaron que no siguiesen hablando en ese nombre. Y salieron. Y ellos oraron. Y esta es parte de la oración que ellos tuvieron. Pidiendo de nuevo al Señor. Pidiendo valentía para seguir hablando su palabra. Y él dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué estaba determinado que sucediera? Que Cristo muriese en una cruz. ¿Sí? Ahora pues, voy a hacerles una pregunta. O no una, 4 preguntas. ¿Cristo debía morir de una manera predeterminada por Dios? ¿Sí o no? ¿Vuelvo y la repito? ¿La pregunta? Dice, ¿Cristo debía morir de una manera predeterminada por Dios? ¿Sí o no? Levanten la mano quienes dicen que sí. Listo, va. Ahora levanten la mano quien dice que no. Pues la verdad es que sí. Dios ya tenía predeterminado cómo iba a morir su hijo. Estaba profetizado en el Antiguo Testamento que su hijo tenía que morir de esta y esta manera. ¿Sí? Isaías nos habla mucho de eso. ¿Sí? De cómo debía morir Cristo. Muerte de cruz. Juan 3:14. ¿Qué nos dice Juan 3:14? Nos dice. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿se da cuenta? ¿Quién dijo estas palabras? Jesús. Hablando de la muerte que él iba a padecer. ¿Sí? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, que muera de la misma manera. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Ahora, hablemos de Judas. Judas fue manipulado por Dios para traicionar a Cristo. Ya estaba escrito acerca de Judas. Ya estaba escrito acerca de esa persona que iba a traicionar a Jesús en los Salmos. ¿Sí? Ahora, Judas fue manipulado por Dios porque ya estaba preordenado que esto sucediera. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué no? ¿O por qué sí? Sí, vemos que Jesús le dio oportunidad hasta el último momento. Él no quiere que nadie se pierda. Y Jesús nunca dijo ni en la Biblia con nombre propio Judas. Exacto. Lo avergonzó. Qué bueno que pusieron atención a ese detalle. ¿Sí? Nunca la escritura dijo Judas.
Sino que es lo que dice el hombre de mi paz. Dice la escritura, dice los salmos. El hombre de mi paz que levantará o levantó su mano contra mí. ¿Sí se da cuenta? ¿Por qué Judas lo entregó? Él lo traicionó por dinero. Por dinero. Nos dice Mateo 26:15. Verifíquenlo allí. Mateo 26:15. Nos dice que él lo hizo por dinero, no fue porque Dios movió las influencias, movió todo y hizo que eso pasara. Muy bien, ahora, los judíos, hablemos de los judíos. Los judíos fueron manipulados por Dios para entregar a Jesucristo a las autoridades romanas. Recordemos que los judíos no podían o no tenían la autoridad ¿de qué? De dictar sentencia contra Jesús o de ordenar la muerte por medio de la cruz. Ellos no podían hacer eso. Esto lo tenían que hacer ¿quiénes? Las autoridades romanas. Entonces, Dios movió sus fichas para que los judíos se entregasen a Jesús. Pues se dice que eso sí ya era algo que el Señor tenía ya predestinado. O sea, tenía que morir en la cruz para salvación de nosotros y eso tenía que acontecer así. Si no hubiera sido así que Dios hubiera permitido eso. Por eso le dijo el Señor a Pilato. Le dijo el Señor a Pilato. Si no fuera como que te han dado esa orden, no lo tendrían que hacer. Pero eso fue una decisión. Por eso, entonces, quedamos en que los judíos fueron dirigidos por Dios para que traicionasen o para que entregasen a Jesús a las autoridades romanas. ¿No? No. Pero me están diciendo que sí, al fin que sí o no. ¿Sí? No, dentro de los planes que el Señor tenía pues para En libre arbitrio. como Lo que pasa es que Dios conocía los corazones de esas personas y sabía que iba a pasar, más no él lo planeó así, no, porque pues el hombre... Fue una decisión del pueblo para que le soltaran a Barrabás, como para proteger al que actuaba conforme a ellos, y no como actuaba Jesús. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que establecer? Dios conoce todas las cosas. Dios sabía lo que iba a pasar. Pero Dios no manipuló a los judíos para que esto aconteciese. Hay una diferencia entre el preconocimiento de Dios, que Dios conoce todas las cosas, a que Dios nos mueva como robots y tengamos que hacer obligatoriamente ya lo que está predeterminado. ¿Sí se da cuenta? Porque si no, nosotros seríamos títeres, nosotros seríamos máquinas de Dios. ¿Y dónde queda el libre albedrío? ¿Dónde queda la libre voluntad mía del ser humano? No habría eso. ¿Dios sabía que iba a pasar? Sí. ¿Dios manipuló para que esto pasara? No. No. ¿Qué nos dice la escritura? Mateo 27:18. ¿Quién me lo puede leer? Y vayamos a lo que nos dice la escritura. ¿Por qué lo hicieron? Mateo. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Amén. Ellos lo hicieron por envidia. Ellos lo hicieron por envidia. Por envidia. Ahora Pilato. ¿Pilato fue manipulado por Dios para crucificar a Jesús? Él era el único que podía dar esa orden, ¿cierto? Entonces él fue manipulado por Dios para que se cumpliese la escritura. No. ¿Por qué lo hizo él? Él lo hizo para complacer a la gente. Nos dice Marcos 15:15. Marcos 15:15 nos dice que lo hizo para complacer a la gente. Entonces, ¿qué establecemos? Que la predestinación no viola el libre albedrío del ser humano, sino que lo involucra. ¿Sí? Lo involucra. Dios, y póngale mucha atención a esto, Dios determinó el destino final de sus hijos. Dios determinó el destino final de sus hijos.
Esta palabra predestinación solo y únicamente se utiliza para los hijos de Dios. No se utiliza para los inconversos. Solo se utiliza para los hijos de Dios. ¿Sí? Y con esto no está predestinado quiénes van a ser salvos y quiénes no. Está predestinado es el destino final de los hijos de Dios. Pongamos un ejemplo. Llegó acá un bus con un letrero, Santa Marta. ¿Sí? ¿Qué marca el bus? El destino final. Tiene que llegar a Santa Marta. ¿Está marcado quiénes se van a subir? ¿No? Ahí en el letrero dice Santa Marta. No está marcado quiénes se van a subir. Ahora, ¿está marcado la ruta que va a tomar? ¿No? Él puede coger aquí por la parte de Bogotá y bajar allí y coger la ruta del Sol, o puede coger aquí por Girardot y tomar la ruta del Sol. ¿Sí? No está marcada la ruta. No está marcado quiénes se van a subir. ¿Qué es lo que está marcado? El destino final. Eso es esta palabra. Esa es la palabra predestinación. Marca el destino final al que llegan los hijos de Dios. 3 veces está marcada esta palabra y con esto vamos a terminar. La primera, Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8, 28 y 29. Primero que lo encuentran lo puede leer. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La tía leyó el 29. Muy bien, tía. ¿Qué es lo que nos dice? Porque a los que antes conoció también los que los predestinó para que fuesen hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Entonces está destinado para los hijos de Dios que tengan la imagen de Cristo. Está marcado para los hijos de Dios que tengan la imagen de Cristo. Y usted me puede preguntar, bueno, ¿cómo fue creado el hombre? ¿Cómo fue creado el hombre? Génesis 1:26. ¿Qué nos dice la escritura? Que el hombre fue creado ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué está predestinado que tenga la imagen de Cristo? ¿Ah? ¿Quién me puede decir eso? La salvación que Dios nos da por medio de su Hijo. Porque el Señor Jesucristo vino a rescatar almas, no ha predestinado. Él mismo fue a rescatar almas. Por eso envió a su Hijo. Y lo dice muy clarito ahí, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, pero recuerde que estamos marcando esta palabra. Estamos marcando esta palabra. No estamos marcando la palabra salvación, porque ya hemos hablado de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Estamos marcando esta palabra, predestinación. ¿Sí? Predestinación. Marcar el destino final. ¿Qué nos dice aquí? Que está marcado el destino final de los hijos de Dios, de las personas salvas. Está marcado el destino final de ¿qué? De que tengamos la imagen de Cristo. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es esta, es sencilla. Si fuimos creados, o fue el primer hombre hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿por qué está predestinado que tengamos la imagen de Cristo? Por el pecado. Porque nos fue concedido ser llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por el pecado. Porque cuando comieron la fruta entró el pecado, entonces ya nos tenemos esa relación, entonces hay que ser como Cristo. Sí. Pero dice que Él nos tenía escogido desde antes de la fundación del mundo. Desde antes. Porque somos hermanos. ¿Pero a quién? ¿A quiénes? Somos hijos de Dios. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. Sí, Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Pero algo pasó. Desde que Él nos hizo a imagen y semejanza de Dios para que fuésemos predestinados. Y el pecado. Josué
Tiene razón, el pecado. ¿Qué es lo que hizo el pecado? El pecado deterioró la imagen de Cristo en el hombre. ¿Pastor? Sí, Dios nos formó a imagen y semejanza de Él, pero el pecado nos deformó, pero Cristo nos transformó. Sí, son tres procesos en la cual, como decía el joven Josué, ¿sí? Dios nos formó, ¿sí? El pecado nos deforma, ¿sí? A razón de la caída, desobediencia. Somos hijos de ira, somos hijos de desobediencia, merecemos el castigo, ¿sí? Pero a través de la gracia, ese don maravilloso, somos transformados. Por eso no solamente somos pecadores, sino también pecadores arrepentidos. Y no solamente pecadores arrepentidos, sino pecadores arrepentidos y transformados. Nuestra madurez está en parecernos más a Jesús, como hijos de Dios. Gracias, mi hermano. Entonces, aunque el hombre fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen se deterioró a causa del pecado. ¿Ustedes pueden ver la imagen de Cristo en mí? ¿Sí la ven? Porque me conocen. A los que no me conocen, levántese, joven. Ustedes pueden ver, voy a mirar allá al público. ¿Ustedes ven la imagen de Cristo en don Jorge? Yair, levántese por favor. Yair, ¿ustedes ven la imagen de Cristo en Yair? Lady, levántate. ¿Pueden ver la imagen de Cristo en Lady? Pero miren, Cristo no era tímido. ¿Sí? Y así mismo, cada uno se puede poner en pie. ¿Sí? Yo pienso que cada uno de nosotros llevamos la imagen de Cristo como humanos, mas no en su esencia como Dios. Pienso. Como humano, como Jesucristo, como Cristo humano. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Cuando fueron a tentar a Jesús y le trajeron ¿qué? ¿Una moneda? ¿Sí? Ah, no le trajeron una moneda, perdón. Le preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Tráigame una moneda. Tráigame una moneda. Y él les mostró, ¿de quién es esta imagen? Y su inscripción. ¿De quién era? De César. Esa es la imagen de César. ¿Y él qué le dijo? Pues den al César lo que es del César y de Dios lo que es de Dios. Imagen. Imagen y semejanza. Si nosotros hubiésemos podido ver a Adán y a Eva antes de la caída, estaríamos viendo la imagen y semejanza de Dios. Después de la caída se deterioró esa imagen y esa semejanza. Entonces está marcado el destino de los hijos de Dios. ¿Cuál es ese destino? Que cuando lleguemos al cielo tengamos la imagen de Cristo. Está marcado ese destino para los hijos de Dios. Que tengamos la imagen de Cristo. ¿Sí? El versículo 28 nos dice que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas. Es un versículo que nos sabemos mucho de memoria, ¿cierto? Mucho, y lo ponemos para todos. ¿Qué es lo que nos dice? Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra ayuda. Todas las cosas les ayudan. Esta palabra es sinergia, que significa
En griego, cooperación. Cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Este concepto es utilizado para nombrar a la acción de dos o más causas que genera un efecto superior. Dos o más causas que generan un efecto superior. Vamos a explicarlo mejor. Dios utiliza las cosas ¿para qué? Para lograr un efecto superior, para ir formando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Supongamos que en esta mesa, aquí tenemos la mesa y hay varios ingredientes. Entonces hay azúcar, hay sal, hay promasa, ¿sí? Hay agua, hay aceite. Ahí están los ingredientes. Si usted toma cada uno por separado, ¿qué va a pasar? Hay algunos que son feos, ¿cierto? No saben bien. Pero si usted mezcla todos los componentes, ¿qué es lo que va a formar? Unas ricas arepas con queso. Y me faltó el queso. Mi esposa es especialista en eso. En hacer unas ricas arepas con queso. ¿Sí? Dos o más acciones que generan un efecto superior. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todas las cosas cooperan para lograr un efecto superior. ¿Cuál es ese efecto superior? Tener la imagen de Cristo. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él. ¿Cuándo? Cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Esa imagen y esa semejanza la vamos a tener. ¿Por qué? Porque ya está determinado, ya está marcado ese destino para los hijos de Dios, que tengamos la imagen de Cristo. ¿Sí? Segunda de Corintios 3:18, ¿qué nos dice? Por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados. ¿De qué? De gloria en gloria. ¿En qué? A la misma imagen. En la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esta palabra es metamorfosis. Un proceso de cambio. Cuanto más tiempo compartamos con Cristo, más nos pareceremos a Él, pues tendremos la imagen de Cristo. ¿Sí? Primera de Corintios 15:52, que nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos ¿qué? Transformados. Un cambio total en un momento, instantáneo. Tendremos la imagen de Cristo. ¿Quiénes tendrán la imagen de Cristo? ¿Todo el mundo? No, ese destino está marcado para los hijos de Dios, única y exclusivamente. Porque recuerden, esta palabra predestinación habla de los hijos de Dios. Marca el destino de los hijos de Dios. Y el destino de los hijos de Dios es ¿qué? Tener la imagen de Cristo. Esa imagen que se perdió o que se deterioró allá en Edén. Segundo, seremos declarados hijos herederos. Efesios 1, 5 y 6. Efesios 1, versículos 5 y 6. ¿Qué nos dice? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el plan recto de su voluntad. Amén. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinados. ¿Para hacer qué?
adoptados hijos suyos. Y esta palabra hijos es uitesia. Bueno, no sé si la pronuncié bien. ¿Pero qué significa? Hijo heredero. Hijo heredero. Había una costumbre con los romanos, que un niño, cuando cumplía cierta edad, hacían una ceremonia. Y en esta ceremonia, era una ceremonia muy importante. Una ceremonia muy importante. Esta ceremonia se llamaba la liberalia. ¿Sí? Y al hijo se le colocaba una toga. Esta se le llamaba la toga virilis. Todo adulto la llevaba. Pero a este niño, en el paso de ser niño a ser ya llamado adulto, le colocaban esta toga. ¿Qué significaba esto? Que este niño ya pasaba a ser heredero. Ya pasaba a ser hijo adulto. Ya pasaba a tener los mismos privilegios que tenían todos los adultos. ¿Sí? Y así mismo pasaba con los judíos. Los judíos también a la edad de 12 años, ¿qué hacían? Hacían una ceremonia con los niños, ¿sí? Y ya lo pasaban, ya dejó de ser niño a tener otra etapa de la vida. Declarado hijo heredero. ¿Sí? Seremos declarados hijos herederos. ¿Por qué? Porque tendremos una herencia con Cristo. ¿Sí? ¿No se han puesto a pensar que si somos hijos de Dios y si Cristo es el heredero de todos nosotros, qué vendríamos siendo? O herederos con Cristo. ¿Sí ven? Y está marcado ese destino para los hijos de Dios. Tenemos una herencia en los cielos. Y eso está marcado para los hijos de Dios. En amor, habiéndolos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos. ¿Hijos qué? Herederos. Hijos herederos. Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, no solo tendremos la imagen de Cristo, sino que también seremos declarados hijos herederos. Y por último, versículos 11 y 12 de ese mismo texto. 11 y 12. ¿Qué nos dice? En él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido, ¿qué? Predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Seremos también para alabanza de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros como hijos está destinado que seamos ¿para qué? Para alabanza de la gloria de Dios. Para alabanza de la gloria de Dios. ¿Sí? El destino es ser para alabanza de la gloria de Dios. Está determinado que cuando lleguemos al cielo, nuestras vidas sean para alabanza de la gloria de Dios. La predestinación marca. ¿Qué? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que venimos hablando? La predestinación, o sea, el destino que está marcado para los hijos de Dios. Está destinado para los hijos de Dios que tengamos la imagen de Cristo. Está destinado para los hijos de Dios que tengamos una herencia. Está determinado para los hijos de Dios que seamos para alabanza de su gloria. ¿No les parece eso maravilloso? Y esto es lo que marca la palabra predestinación. Marca un destino.
Ahora yo quiero que usted reflexione por un momento. Que usted reflexione por un momento. ¿Soy yo hijo? Y quiero que cierre los ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Y reflexione allá en su corazón. ¿Verdaderamente soy yo hijo de Dios? Sí, pregúntese eso. Yo tengo la total y completa seguridad de que si mi vida termina en este momento voy rumbo al cielo. ¿Sí? Porque recuerda que esta palabra solo está marcada para los hijos de Dios. Si usted tiene dudas o usted no cree ser un hijo de Dios, hoy el Señor te llama. Hoy el Señor te llama. La palabra de Dios dice que quien viene a mí, no le echo fuera. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Este es el Evangelio. El Evangelio que Pablo dijo, este es el Evangelio que tiene poder de Dios para salvación. ¿Pero a quiénes? A todo aquel que cree. Y si usted tiene dudas en este momento, en cuanto a su salvación, en cuanto a ser hijos, si usted no cree que vaya rumbo al cielo y que es salvo, el Señor te llama hoy. La palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Si creyeres en tu corazón. Porque nos dice la Escritura que con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Así que, si tú tienes dudas en cuanto a tu salvación, este es el día. Este es el día. Y puedes decirle allá en tu corazón, si crees realmente en la obra que hizo Cristo en la cruz, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo ocupó tu lugar, ese lugar que tú merecías a causa del pecado, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, la condenación, la separación eterna de Dios. Pero para esto Cristo vino, para restaurar esa comunión, para restaurar eso que fue dañado allí en Edén. Y tú crees realmente en la obra que Cristo hizo por ti y crees que eres pecador, Cristo te puede perdonar en este día, solo si tú crees. Y le puedes decir, Señor, creo en la obra que hiciste en la cruz por mí, Señor. Creo que pagaste, Señor, por mis pecados, Señor. Que tú ocupaste tu lugar en la cruz por mí. Señor, quiero que de aquí en adelante señorees en mi vida. Señor, y tomes el control de mi vida, Señor. Señor, tú dices en tu palabra que si confieso con mi boca que tú eres Señor y creo con todo mi corazón, Señor, a tu obra seré salvo. Señor, y en este día creo, Señor, a esa obra que tú hiciste en la cruz. Señor, y te confieso, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Perdóname, Señor, mis pecados. Perdona mis iniquidades, Señor. Perdóname, Señor. Y ayúdame de aquí en adelante, Señor, para que esa imagen de Cristo sea formada en mi vida, Señor. Ayúdame de aquí en adelante, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, gracias te doy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.